¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta sesión plenaria. De título entretenido, y imagino que también lo será el rato que pasemos aquí. Estos días preparando la moderación me acordaba del maestro Uwe Reinhardt. De hecho, compartimos una de sus últimas ponencias invitadas. Él, seguramente que lo conocéis, profesor de Princeton, planteaba al comienzo de su ponencia algo parecido a un extranjero en Princeton, cuando le ponen una palabra delante, necesita saber qué significa. Y se refería a qué significa valor. Y entonces hizo un excurso muy interesante. Él como economista finalmente decía, bueno, pues para nosotros valorar en función del precio podría tener interés. Claro, para ellos, quizá para nosotros, que no basamos nuestras decisiones en precio, por el sistema que tenemos, carece de valor. Pasaba luego a pensar, bueno, valor podría entenderse como el agregado de las expectativas que tiene la población, de los deseos, de cuánto estarían dispuestos a poner, a cambiar por un año de vida ganada con calidad. Y entonces hizo un excurso por los DALIs. Y finalmente concluyó que es igual, que todo el mundo que está en la sala, cada uno tendríamos una definición y que por tanto no merecía la pena seguir por ese camino y iba a hablar de la suya. Yo tengo una que creo que encuadra mejor de lo que hablamos. Valor, en definitiva, es algo que las compañías consultoras han puesto en valor y que lo hemos hecho aparecer en todo nuestro discurso, en nuestra narrativa, vamos cambiando de palabras. Pero nosotros habitualmente a lo del valor le llamábamos hacer las cosas que hay que hacer bien, a los pacientes que hay que hacérselas a tiempo, con pericia y con un coste razonable para la sociedad cuando hablamos de un sistema de salud. Y yo creo que de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Vamos a empezar por una ponencia magistral. Nos acompaña en streaming Andrea Zrur. Muchas gracias por estar con nosotros. Es fundadora y CEO de Value for Health en Londres. Tenemos luego a Carolina Varela, de la Unidad de Calidad Asistencial del Hospital 12 de Octubre. Y luego tenemos a Roser Cadena, que es la adjunta a la Dirección de Qualitat i Seguretat del Clínic de Barcelona. Empezamos por esta ponencia, a ver cómo nos enmarca Andrea, y luego vamos a tocar terreno con dos experiencias. Yo creo que el valor tiene el contraste. Y tenemos tiempo. El presidente del comité científico nos dijo, ir relajados, podemos disfrutar de 20 minutos de cada una de ellas, ya nos quedarán 10 minutos para poder discutir. En fin, y luego me imagino que estaréis disponibles fuera para poder atender los requerimientos. Andrea, tú, en cambio, tendrás que hacerlo vía email. Muchas gracias y tienes la palabra cuando quieras. Déjenme... Bueno, primero que nada, no sé si se ve bien. Yo veo mi pantalla con... Perfectamente. Muchas gracias. Primero que nada, darles las gracias por la invitación y mis disculpas no poder estar ahí en persona con ustedes, pero por razones personales no pude viajar. Y un poco lo que quería hacer hoy día es contarles de qué se trata salud basada en el valor. Yo sé que hay gente que probablemente está ahí, que tiene un poquito más de experiencia, un poco más de conocimiento, y gente que a lo mejor no conoce muy bien el concepto de Value-Based Healthcare. Entonces, poder introducirlos un poco a qué es eso, cómo funciona ITROM, que es alguien que está muy bien alineado con Valor en Salud y que son los que han estado desarrollando los documentos para medir de forma estandarizada Valor en Salud nuevamente, y poder conversar también un poquito de esto no es un sistema perfecto, tiene beneficios, tiene desventajas y qué es lo que se alinea un poco mejor a las estrategias y a los objetivos que ustedes quieren lograr a nivel de hospital y de sus organizaciones. Ahora, un poco, ponerlos un poco en contexto, ¿por qué nació el concepto de valor en salud? Hoy día tenemos muchos de...
como todos muy bien saben, existen muchos desafíos en los sistemas de salud. Tenemos sistemas de salud fragmentados, recolección de datos que no conversan uno con los otros, tenemos envejecimiento de la población, aumento de enfermedades no transmisibles, tenemos aumento de los costos en salud, etcétera, que en el fondo no se detienen y no van mejorando, van a ir creciendo a medida que vayamos avanzando. Y uno de los grandes desafíos es la variación en los resultados clínicos que tenemos. Muchos de los problemas que les acabo de comentar, no hay mucho lo que podamos hacer sobre ellos, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista del médico o desde el hospital. Pero sí hay algo que sí podemos eh, enfrentar un poco y empezar a trabajar sobre ello, es la variación en los resultados clínicos que tenemos hoy día. Y aquí un ejemplo muy puntual de qué es lo que pasa en Europa. Por ejemplo, en Alemania tenemos que es probablemente uno de los, en general, los mejores hospitales ortopédicos podrían estar ahí, pero hay una variación gigantesca entre los resultados que tienen los peores, el ranking de los peores hospitales versus el ranking de los mejores hospitales. Un ejemplo muy concreto, complicaciones por cirugía de cadera. Entonces, la cantidad de gente que necesita cirugía por complicación, cirugía de cadera, a los 2 años en el hospital peor rankeado versus el hospital mejor rankeado, varía en 18 veces. Lo mismo, por ejemplo, con variación cirugía que podría ser perfectamente simple, pero en Suecia la variación de complicaciones varía 36 veces, de nuevo, entre los hospitales. Entonces, esto nos habla que existe una desigualdad gigantesca y la pregunta es, ¿a dónde les gustaría a ustedes ir a atenderse? ¿A dónde les gustaría que un familiar de ustedes se fueran a atender? Obviamente a los hospitales que tienen mejores resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo como clínicos, como organizaciones, podemos enfrentar esta situación e ir mejorando los resultados, cosa de poder enfrentar un poco esta inequidad que existe hoy día? Y eso un poco va de la mano a cómo nació Valor en Salud. Valor en Salud viene de este concepto que trabajó el profesor Michael Porter y la profesora Elizabeth Teisberg hace unos años atrás en Harvard. Y ellos dicen que Valor en Salud, o Value-Based Healthcare, como se conoce con las siglas de inglés, es un modelo que está enfocado en los resultados que más le importan a las personas. Pero no solamente eso, sino que todo el concepto de las prestaciones de salud están enfocadas en eso. Entonces, la atención médica, la prestación médica que los proveedores entregan, incluidos los hospitales y los médicos, reciben el pago en función de los resultados de salud del paciente y no como existe hoy día, que es en el fondo un sistema económico más o menos transaccional. Cuántos exámenes hago, cuántas cirugías hago, etcétera, sino que cambiar un poco el foco y enfocarnos en el fondo a hacer los pagos asociados a cuáles son los resultados en salud que quiero obtener. Y eso un poco nos cambia el foco de todo lo que estamos haciendo y nos hace pensar un poco en una atención de salud más personalizada y más enfocada a lo que más le importa a las personas. Y que también me permite, de nuevo, no enfocarme en temas transaccionales, sino en los resultados de salud que quiero esperar. Ahora, Michael Porter, un poco valor en salud, Value-Based Healthcare, no es algo nuevo, no es un concepto, no inventó un concepto nuclear, no es un gran descubrimiento, sino que probablemente puso debajo de este paraguas diferentes ideas o conceptos que todos hemos pensado en algún momento que tienen que funcionar, pero le dio este nombre, este título y esta organización a la que ella trabaja. Y hay 6 pilares que en el fondo ellos recomiendan para poder implementar la estrategia de valor en salud. El primero es tener unidades de práctica clínica integrada. Eso significa que, por ejemplo, para un paciente que tiene un cáncer de próstata, toda la atención necesaria para su cáncer de próstata está dentro de una misma organización. No es que, por ejemplo, tenga que ir a ver a un cirujano, a un hospital, tenga que ir a ver, no sé, a alguien con rehabilitación a otro lado. Todo está debajo de un mismo techo, cosa que la atención
atención que ellos reciben es integrada, hay una comunicación entre los diferentes profesionales clínicos que tienen que atenderlo y también hay un seguimiento un poco más holístico a lo largo de todo el ciclo de la enfermedad de esa persona. Lo otro que habla es sistemas integrados de prestaciones de cuidado. Y esto un poco es relacionado a lo que les estaba comentando antes, que tiene que haber una conexión entre los diferentes elementos de atención al paciente, por ejemplo, entre atención primaria, atención secundaria, rehabilitación, cuidados paliativos, etc. Tiene que haber una integración de todos los elementos, cosa de poder siempre enfocarnos de cuáles son los resultados que más le importan a las personas. El tercer pilar que ellos hablan es un alcance geográfico, y esto habla un poco de que hay una tendencia de que los centros clínicos, hospitales nuevos que se van estableciendo en diferentes áreas geográficas, un poco es una copy-paste, un poco, que todos hacen exactamente lo mismo y entregan los mismos servicios. Entonces, eso evita un poco permitir especializarse, poder identificar y poner en su lugar cuáles son los servicios que esa población específica necesita y poder entregar mejores servicios eh, acordes. Me voy a saltar el 4 porque un poco eso ya lo voy a enlazar. Pero el quinto pilar que ellos hablan es un poco el bundle payment, que es en el fondo el pago por paquete. Es un poco lo que se hace con los GRD, pero como les decía, en vez de hacer pago por examen, pago por cirugía, pago por, etcétera, diferentes servicios, se empaqueta todo. Y el pago es en torno al resultado que toda esta serie de servicios me permiten obtener para la persona. Y el último pilar es que para que todo esto funcione en el fondo es absolutamente necesario tener un sistema informático que habilite integrar la información y hacer seguimiento a los datos que estoy teniendo y poder actuar sobre los datos que estoy obteniendo. Ahora, volviendo un poco al cuarto pilar y que me lo salté a propósito, es que una de las cosas más importantes para poder enfrentar la variación de resultados clínicos que tenemos hoy día es poder medir de una forma estandarizada. Por ejemplo, incluso en España, el Hospital de Roser con el Hospital de Carolina, todos miden, por ejemplo, para cáncer de mama, cosas diferentes. Entonces es absolutamente imposible poder comparar unos con otros y poder identificar cuáles son las mejores prácticas que están funcionando. Y eso es un poco lo que trata de hacer iChomp también a través de la creación de su set uh, de, de enfermedades que recolectan estos datos. Entonces, un poco esto es lo que les estaba diciendo y cuál es uno de los principales problemas que tenemos hoy día, no solamente en España, sino a nivel mundial, es que no tenemos registros de datos estandarizados que nos permitan identificar cuáles son las mejores prácticas que funcionan y que no funcionan y aprender unos de otros. Si no medimos igual, imposible compararlo. Y eso es un poco lo que va también Valor en Salud y lo que está tratando de un poco apoyar a ello. Entonces, Valor en Salud, como ya lo habíamos comentado, crean un modelo donde el paciente está al centro de todo. Y ellos tienen una ecuación, que yo sé que comentaron al principio que existen diferentes definiciones de salud, pero esta es la de valor, perdón. Pero esta es la definición que Value Based Healthcare, en el fondo, y Porter, como proponen, que es valor, es resultados de salud del paciente dividido por los costos, cuáles son, por precio de dólar. Y ahora, ¿cómo define? La pregunta es, ¿cómo defino un resultado de salud? Y esto, Porter y iChomp, que en el fondo es una rama del trabajo de Porter, define resultados en salud como lo que más le interesan a las personas cuando buscan tratamiento, incluida la mejora funcional y la capacidad de llevar una vida normal y productiva. Y ahora me preguntarán, suena súper bien, pero, pero ¿cómo ponemos esto en práctica y cuáles son los beneficios para mí como clínico, para mí como hospital, para mí como pagador de poder implementar algo así? Por un lado, el hecho de que
esté midiendo qué es lo que más le importa a los pacientes, al individuo en el fondo, me permite poder conversar con ellos en ese momento para poder lograr los resultados que ellos quieren. Por ejemplo, un paciente con cáncer, a lo mejor que tiene 89 años, que le ofrezcan una cirugía que le va a permitir vivir 5 años más, versus a lo mejor algo menos invasivo, pero que le permita tener una buena calidad de vida y pasar el tiempo que le queda restante con su familia, cambia un poco la conversación. Entonces a eso va un poco enfocado de identificar cuáles son los resultados que más le importan al paciente. El hecho que yo pueda tener ese nivel de conversación con las personas me permite que ellos, los pacientes, las personas, tengan más decisión, más capacidad de tomar decisiones informadas con respecto a su patología. Y eso, por supuesto, me va a permitir tener una relación menos paternalista y más cercana y mejorar la confianza con el paciente como médico, por ejemplo. Desde el punto de vista de los hospitales, el hecho que pueda medir de forma estandarizada y poder comparar, por ejemplo, qué está haciendo, cuáles son los resultados del médico A con los resultados del médico B, me permite identificar cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que está funcionando y dónde tengo que invertir mis recursos. A lo mejor hay un muy buen caso que dice que, por ejemplo, para cierta patología pulmonar se recomendaba hacer resonancia nuclear magnética, pero en realidad tomando una radiografía el resultado era exactamente igual. Entonces, poder comparar de nuevo, efectivamente manzanas con manzanas, me permite como hospital poder tomar la decisión que en realidad la radiografía es más barata, es igual de costo efectiva y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. De nuevo, identificar mejores prácticas, poder entregar cuidados más efectivos y me permite mejorar la relación médico-paciente, que probablemente es muy importante también para las organizaciones donde trabajamos. Y desde el punto de vista de los pagadores, de nuevo, el hecho de poder identificar mejores prácticas me permite poder eh, identificar a dónde invierto mis recursos, pero también me permite hacer seguimiento de cómo puedo ir mejorando las prácticas y poniendo en marcha acciones que me permitan identificar si lo que estoy haciendo funciona o no funciona. Y el punto base es que me permite disminuir la variabilidad de la atención de la calidad. Ahora, todo esto, en el fondo, ¿cómo lo hago? Y es muy importante entendiendo que necesito hacer un cambio en el forma en que pensamos, en que las organizaciones piensan, en que los equipos clínicos piensan. Lo más importante de todo esto es permitir que la recolección de datos que estoy haciendo, y que se los voy a comentar un poco más adelante, y no me voy a cansar de mencionarlo, es que los datos que voy a recolectar, que me van a permitir hacer todo esto, tienen que siempre ser usados. Muchas veces nos ha pasado que tuve la experiencia de trabajar en el Ministerio de Salud en Chile y después desde el punto de vista de hecho. Nos pasaba que a pesar de todo el esfuerzo de recolección que hacíamos, de implementar cambios, etcétera, muchos de los proyectos al final morían de alguna manera porque los datos que estábamos recolectando no eran usados en la práctica o a mejorar las prácticas. Entonces, por favor, que eso nunca se les olvide y para mí, por lo menos, sería uno de los mensajes más importantes que me gustaría dejarlo después de esta charla. Ahora, volviendo a Action, como les comentaba, y probablemente muchos de ustedes los conocen, Action es esta organización que nació para el desarrollo y deporte para desarrollar estos documentos, información estandarizada en torno a condiciones específicas que de nuevo me permitan comparar manzanas con manzanas si estoy en España, si estoy en Chile, si estoy en la India o en Inglaterra. Y Action para desarrollar estos documentos sigue principios que son bien claros y bien específicos, pero que se los voy a comentar porque les va a permitir entender mejor estos documentos si en algún momento tienen interés de usarlos. Como les comentaba, los documentos son creados en torno a la afección médica, a la condición médica específica,
no a la especialidad ni al procedimiento. Lo que tiene la ventaja que me permite enfocarme muy bien en esa condición, pero tiene la desventaja que pacientes que tienen diferentes comorbilidades, por ejemplo, o que son enfermedades más o menos complejas, pueden haber ahí un choque de cómo le hago ese seguimiento específico a los pacientes. Pues lo siguiente que es importante recomendar es que el set de datos de hecho es un conjunto mínimo que está centrado en los resultados que más le importan a los pacientes. Estos documentos fueron creados en consenso con un grupo de expertos que están distribuidos geográficamente y con grupos de pacientes también que ayudan a determinar cuáles son las prioridades para ellos desde el punto de vista de esa condición específica. Pero lo importante acá es recordar que es un conjunto mínimo y obviamente jamás van a poder incluir todas las variables o los datos que podrían importarles específicamente a cada hospital local. Entonces está bien si en algún momento quisieran usar estos documentos, poder agregarle otras variables que ustedes consideran importantes. Lo que sí es importante eh, eh, reconocer que esas variables extra eventualmente no van a poder ser usadas para compararse con otros hospitales y son solo de uso local. Como les comentaba, los pacientes participan directamente en las definiciones, por lo tanto, de nuevo, nos centra de nuevo en lo que más le importa a las personas. Y estos documentos de hecho incluyen diferentes variables que están enfocadas en variables administrativas, variables clínicas y usando los cuestionarios, estos prompts que les comentaba, que son los cuestionarios, los cuestionarios, perdón, enfocados en los resultados que más le importan a los pacientes. Incluyen ellos también un conjunto de variables que es importante reconocer que todas las poblaciones son diferentes. De nuevo, probablemente una población en España va a ser muy diferente a una población en Estados Unidos. Entonces, incluyen condiciones iniciales o factores de riesgo que permitan un análisis y de nuevo poder comparar manzanas con manzanas. Y finalmente, lo que es muy importante recordar es que estos documentos incluyen líneas de tiempo y puntos específicos donde hay que recolectar cada grupo de variables. Y esto es muy importante que se respete, porque si no se hace así, de nuevo, no me va a poder permitir comparar manzanas con otros hospitales o con otras organizaciones. Eso es algo muy importante que hay que respetar en estos documentos. Ahora, si ustedes si tienen interés de usarlo para medir de forma estandarizada dentro de sus organizaciones, ellos ya han desarrollado 45 sets en condiciones específicas y están en progreso el de epilepsia y VIH-Sida. Pero, de nuevo, si se registran en su página, el registro es gratis, deberían tener acceso a toda esta información. Y ahí van a poder encontrar el documento completo con todas las variables. Está solamente en inglés, lamentablemente, no están traducidos al español. Pero también están las publicaciones académicas que lo pueden explicar un poco más y volantes que permiten un resumen un poco de lo que son estos documentos. Pero no, los invito a que si tienen un poco de curiosidad se metan a la página web y le echen un vistazo al material que está disponible ahí. Ahora un poco, AICHOM propone una estructura de implementación de estos documentos. Lamentablemente no es tan fácil como parece la implementación y hay varios pasos que de alguna manera u otra Carolina y Rosel les van a ir contando un poco más qué es lo que han hecho ellas en sus hospitales. Pero estos son los pasos que recomienda AICHOM para la implementación de su set de datos y qué hacer posteriormente con la información que van a recolectar. En el fondo, no me voy a detener mucho en detalle porque no tenemos tiempo en ir dato por dato, pero creo que lo más importante de todas estas etapas es que al final de todo esto haya un consenso y sea una de las principales cosas que conversan a nivel de organización o como equipo clínico de qué es lo que van a hacer con los datos que están recolectando, ya sea de AICHOM o con otros documentos. De nuevo, es
muy común que ver que después de muchos esfuerzos de implementación, estos proyectos se caen porque no hay consenso en cómo van a usar los datos a nivel de equipo clínico, a nivel de hospital, para evaluar cuáles son las prácticas clínicas que funcionan y no funcionan y poder poner acciones en marcha para ir mejorando. Lo que hay que recordar a lo largo de todas estas etapas es la gestión del cambio. La gente obviamente siempre va a rechazar que cambien las cosas, uno siempre asume que está haciendo las cosas bien con la mejor de la voluntad y con la mejor de las intenciones, pero eso es algo que siempre hay que tener en mente también a lo largo de todas las diferentes etapas. Y ahora quiero un poco darles cuáles son un poco los tips de qué son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta pensando en la implementación de estos proyectos así de valor en salud. Uno, y como les decía Andrea, antes... disculpa Andrea, tienes un Sí. par de minutitos para esta slide. Súper. Gracias. Sistemas informáticos. Es una de las cosas, tienen que tener sistemas informáticos que les permitan recolectar los datos de manera efectiva y tratar de disminuir la carga asistencial a la gente lo máximo posible. Liderazgo clínico. Si no tienen un equipo clínico motivado, no va a haber manera de que esto salga adelante. De nuevo, como les decía, el uso de la información para mejorar la cantidad la calidad de los datos, la calidad de las cosas que están haciendo. Y lo tercero, nunca olvidar que el foco más importante son los resultados de las personas y poner a las personas en el centro de todo. Comentarles rápidamente cuáles son las ventajas del método, de un método así. Es que, de nuevo, los pacientes están al centro de la atención médica y son atendidos por equipos que son más organizados e integrados. Mejora el compromiso del paciente con su salud. Es muy importante poner ciclos de mejora de la calidad continua para poder identificar las mejores prácticas. Esto debería mejorar la gestión de salud y poder hacer enlace con los proveedores para poder enfocar los pagos en torno a los resultados y no la parte transaccional. Y, por supuesto, como les decía, no hay sistemas perfectos. Y esto también tiene desventajas y desafíos que tienen que enfrentar si están pensando en adoptar algo así. Es una de las cosas más importantes que la fragmentación de la atención en la salud y estandarización de la información registrada van a ser desafíos en el momento de implementar un proyecto sistema de registro electrónico correcto que les permita recolectar estos datos, analizar los datos y entregárselos de vuelta a los pacientes y a los hospitales. La mayoría de los sistemas todavía funciona en un sistema de pago por servicio, por lo tanto cambiar esa manera de pensar y cambiar la cultura cuesta bastante. De nuevo, aceptar el cambio, aceptar que hay cosas que se pueden hacer diferente, todo lo que les comentaba sobre la gestión del cambio. En general, los sistemas de salud tanto tienen problemas, por lo tanto, tener los recursos necesarios, tener un personal de salud motivado y con el tiempo de poder hacer proyectos así. Y toda la parte administrativa también, que no es menor. Y uno de los desafíos también más importantes es que no hay mucha transparencia en la recolección de datos que tenemos hoy día. Entonces, eso es otro de los desafíos que tenemos para implementar proyectos de valor en salud. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 2 diapositivas, entonces no sé si alcanzo o puedo terminar acá. No, desafortunadamente tenemos que pasar ya con Carolina Roser. Muchas gracias. Les dejo la presentación y pueden, cualquier cosa me contactan por correo. Gracias, Andrea. Acompáñanos hasta el final. Supongo que luego habrá alguna pregunta o siempre es momento. ¿Te toca a ti? Me toca a mí, me parece. Vamos a tocar un poco el terreno. Vamos, está ahí el puntero, ¿no? Sí. Buenas tardes. La verdad es que, impresiona estar aquí, ¿eh? Yo estoy súper nerviosa. Roser también lo sé porque me lo ha dicho. Pero es que es la plenaria de la SECA, es que estáis ahí todos los colegas. Esto da mucho miedo, pero estoy encantada de estar aquí. El pánico escénico no quita que
os voy a hablar de mi niño, que siempre a las madres nos gusta mucho, ¿verdad? Y además os voy a hablar de mi niño que ya se está haciendo mayor y que ya me está dando algunas alegrías de niño mayor, ¿vale? Y Roser va a hacer lo propio. Están mis diapos, me imagino, ¿vale? Yo os voy a contar una historia. ¿Me dejáis que os cuente una historia? Porque nos hemos puesto muy serios. Los de calidad somos muy serios. Siempre estamos con indicadores y datos. Entonces, yo os voy a contar una historia. Y os voy a contar una historia desde la perspectiva de un profesional de calidad. Soy yo. Creo que ese ruido lo hago yo con la chaqueta. Entonces, os voy a contar sí, ¿verdad? Os voy a contar cómo hemos ido implementando medicina basada en valor en el Hospital Universitario 12 de octubre. Y lo más divertido de esta... Las máquinas. ¿Se me oye? Sí, ahora se me oye. Uy, casi os dejo sordos. Vale, entonces, lo bonito de esta historia es que es una historia coral. Yo creo que no hay nada más bonito. Bueno, a mí me encantan los libros en los que hay muchos personajes y lo que es importante es la relación entre ellos. Esto es una historia coral, he intentado no dejarme a nadie y por tanto he utilizado los logos porque sí evito dejarme a personas particulares, aunque a lo mejor menciono alguna que ha tenido una relevancia especial, ¿vale? Lo hemos hecho con mucha gente. Quiero que os fijéis, debajo de Kronegunen y de todas las sociedades científicas están Voice e Improve y la comunidad Ichon de Mae y luego el FNF, que son Friends and Fools. O sea, esto es un poco como una pyme, ¿no? Tuvimos que echar mano de muchos amigos en el hospital para que nos ayudaran a transmitir esto al resto. Y luego toda la gente que nos ha ayudado, incluyendo a Andrea con Value for Health, que han sido... Bueno, esto habría sido imposible sin ellos, ¿vale? Y no solamente por la parte de las empresas de tecnología o el patrocinio de las farmacéuticas a este proyecto, sino por todo el know-how que nos han aportado al conocimiento importante, el valor. O sea, es una historia coral, pero al mejor estilo de Saramago, ¿no? Que es un hecho insólito que dispara un desarrollo pues, sorprendente de las cosas. Pero lo decía muy bien Beatriz, me gustó mucho oírlo porque yo utilizo mucho esta cita, que es el gato de Cheshire, que le dice a Alicia, ¿por dónde tengo que ir? Y dice, eso depende de dónde quieras llegar, porque el que no sabe a dónde va, pues siempre llega a alguna parte. Pero nosotros no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Somos profesionales sanitarios, nos hemos comprometido con la sociedad en que vamos a dar la mejor calidad asistencial posible. Entonces tenemos que llegar a alguna parte concreta. Y este es, por ejemplo, uno de los objetivos, esto no se ve, esto es uno de los objetivos que tienen nuestros proyectos y lo ha comentado Andrea, ¿no? Aunque parezca como muy llevado a tierra, tengo otro más bonito sobre el cambio epistemológico médico, pero queríamos traerlo a tierra. Entonces, uno de los principales objetivos trayendo a tierra es construir sistemas de información que nos permitan recoger los datos desde las fuentes primarias, ¿vale? Porque si nosotros interpretamos el dato que nos dice el paciente, estamos sesgando la información. Sabíamos a dónde teníamos que ir, a un sistema de información que recoge fuentes primarias, incluyendo también las bases de datos administrativas, directamente a un repositorio central, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a decir el objetivo conceptual. Compartir el proceso asistencial, esa condición clínica que hablaba Andrea en un término un poquito más conceptual, que en un hospital o en un centro de salud se traduce en procesos asistenciales, que no es más que una serie de pasos que tenemos que dar secuencialmente para atender a nuestros pacientes, ¿vale? Y ellos lo dan con nosotros, estos pasos. Entonces, tenemos que compartir el proceso con todos, como diría la ISO 9001, que yo he aprendido a quererla mucho, con todas las partes interesadas del proceso y principalmente con los pacientes. Esto nos llevará algún día, que no ya, a las decisiones compartidas que tanto le gustan al doctor Ruiz, que ha sido mi mentor y sigue siéndolo. Lo que pasa es que cuando tienes estas grandes palabras y escuchas a Andrea y te enamoras del proyecto y tal, resulta que luego llega la vida como en Mars Attack, que no sé si la recordáis, llegan los marcianos, abren la nave y dicen, venimos en son de paz y empiezan a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces, venimos a mejorar la asistencia sanitaria y lo primero que te encuentras son unos importantes costes de implementación. Que yo no sé por qué cuando hacemos innovación tendemos a olvidar los costes de implementación. Cuando yo llegaba y le decía a los clínicos, esto os va a evitar trabajo, me decían, sí, hombre, ahora tengo que ir a una reunión en que vamos a revisar el dataset para adaptarlo a nuestro contexto. ¿Qué me estás contando? Entonces, esos costes de implementación es conveniente tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, la historia empieza pues, en el año prepandemia, que suena esto. Yo creo que algún día a los jóvenes residentes algún día le diremos una buena pandemia te hace a ti espabilar, ¿no? Porque es como lo de antes y luego vino una pandemia y nos ha dejado a todos noqueados. O sea, tú te haces un hombre en la mili, pues aquí igual. Tú te haces un médico, una enfermera con una buena pandemia. Pero nos encontrábamos esto es un chiste de Forges que me gusta mucho y lamentablemente murió hace relativamente poco, que no tiene nada que ver con la sanidad, pero era un poco lo que nos encontrábamos, una historia clínica electrónica.
de mediados del siglo XX, una historia clínica del siglo XIX, unas instituciones sanitarias de principios del siglo XIX y una organización jerárquica. Alguien dijo medieval, yo no me había ido tan lejos, me había ido al siglo XVIII, pero es verdad que aquí estamos en el siglo XXI y con esto teníamos que trabajar, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo primero que sucedió en este proyecto es que encontramos la actitud correcta. O sea, ¿qué es eso de que hace mal tiempo? No hace mal tiempo. El problema es que no nos hemos puesto la ropa adecuada. Entonces, entre otras cosas, conocimos a Andrea y nos empezamos a vestir con la ropa adecuada para afrontar el reto, ¿vale? También es verdad que nos enfrentábamos a algunos sesgos cognitivos. Esto es una cita que me gusta mucho del doctor Repullo, que dice que vivimos en un confortable estado de malestar. O sea, estamos en una situación que nos tiene incómodos, pero nos da miedo salirnos de ahí, porque bueno, aquí estamos bien, aquí por lo menos podríamos estar peor, ¿no? Entonces, es que esto siempre se hizo así, ¿no? Entonces tuvimos que luchar contra eso y entonces decidimos en la unidad de calidad, que se nos había encomendado la tarea, decidimos por no ser ni robapinzas ni malas vecinas. Y sobre todo pasar de ellos. Esto es una cita de Óscar Moracho que dice, tú cuando quieres innovar siempre hay robapinzas y malas vecinas. Dice, oye, voy a implementar medicina basada en valor, que verás, vamos a medir resultados en salud. ¡Buah, eso ya se hizo y no funcionó! Es la peor manera de empezar una innovación, ¿no? Entonces decidimos no hacerles caso y tuvimos un primer momento que fue un salto de fe. Y esto es lo que me decían en la SECA con toda la razón. Dice, es que estamos cansados de saltos de fe, ¿no? Estamos cansados de conceptos, estamos cansados de teoría. Pero bueno, nosotros dijimos, como dice cierto tenista que le gusta a Pedro, ¡vamos! Y entonces fuimos a por esto porque lo vimos necesario y útil. No porque a nosotros nos gustase, sino porque viendo experiencias en otros hospitales nos dimos cuenta que era útil y que era necesario. Y además he de deciros que aunque a veces lo dudo, a veces tengo momentos de flaqueza, es divertido hacer estas cosas. ¿Qué decidimos, comunidad de calidad que era? Que teníamos que dotarle de cimientos sólidos, porque si creábamos un algo ahí, pero no tenía cimientos sólidos, se caería. Entonces, hicimos un plan de implementación, esto es un flujograma, como no podía ser de otra manera, en el que están los pasos que tenemos que dar para implementar un proyecto de resultados en salud. Y dentro de eso tuvimos que ir creando herramientas. Todos esos círculos rojos son distintas herramientas que hemos ido creando. Vamos, desde herramientas informáticas para identificar a los pacientes y asociar los datos con esos pacientes y poder mandar esos datos a nuestro cuadro de mandos o poder recibir datos desde el exterior asociados a esos pacientes que fueran a nuestro cuadro de mando respetando la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces, desde eso hasta herramientas mucho más cualitativas de medir la complejidad de un proceso o la factibilidad de un proyecto, ¿vale? Porque a veces, dice Andrea siempre, que no se pueden comparar peras con manzanas, a veces ni siquiera manzanas con manzanas, pero es que los directivos de un hospital sí tienen que comparar peras con manzanas, porque cuando priorizan una idea, a veces priorizan ideas muy distintas, con impactos muy distintos. Entonces, nosotros intentamos darle una herramienta que les favoreciese, o sea, que les facilitase esa priorización, ¿vale? Y luego hemos desarrollado herramientas para medir PROM y PREM. Conste que realmente medicina basada en valor son PROM, porque son resultados en salud. PREM es un añadido que viene muy bien, pero que son experiencias, ¿vale? Y luego estamos ahora desarrollando herramientas para análisis de datos. Eso está en camino, ¿vale? Lo que también pensamos, según la Ley de Investigación Biomédica, es que esto había que compartirlo y lo hemos ido publicando. Lo último que publicamos fue la guía de implementación de PREM, pero muchas de estas figuras están en estos 2 artículos y otro que está de camino. ¿Desde dónde os hablo? Yo os hablo desde 5 proyectos de innovación asistencial que están actualmente en curso en el 12 de octubre, de los cuales los más adelantados son cáncer de mama y cáncer de pulmón, y de MAE, que también está muy adelantado, y los otros 2, bueno, el COVID fue bastante puntual y conseguimos datos muy interesantes, y el otro está un poquito más retrasado, ¿vale? 5 proyectos, pero hemos implicado, o sea, en los pilotos hay más de 1.500 pacientes y hemos implicado a bastantes profesionales y, como recomendaba Andrea, hemos implicado a pacientes en el principio, en el diseño y en la implementación de estos proyectos. Y lo más bonito, para mi gusto, es que hemos creado 3 comunidades de hospitales, que son comunidades de compartir buenas prácticas, que son Voice, Improve y la Eyes on the MAE, ¿vale? Spain. ¿Qué sucedió entonces? Cuando ya estábamos emocionados, llegó en las pymes, hay un momento que se llama el Valle de la Muerte. Tienen un producto sensacional, están enamoradísimos de ese producto, pero nadie quiere comprarlo, ¿vale? Entonces, tuvimos un momento de Marusha, que lo dejo, que esto es muy estresante. O sea, y luego vino el COVID. O sea, en plena depresión de emprendedor, pues vino el COVID. El caso es que también vino otra cosa. El caso es que también de la mano vino una comunidad. Una no, vinieron varias, pero la primera fue la de Voice.
Y con la comunidad llegó el momento más dulce de estos proyectos. Primero porque ya no nos sentimos solos y porque la inteligencia colectiva de una comunidad de personas pues, lucha contra la soledad del emprendedor, ¿no? Porque al final nosotros somos intraemprendedores en el Sistema Nacional de Salud. Queremos crear una especie de proyecto ahí, casi una pyme, que salga adelante por sí mismo, ¿no? Entonces, vino el momento más dulce, pero vino algo mucho más importante. Y yo creo que es el que ha sentado las bases para un pequeño éxito que luego os contaré. Y es que Kronegunen, que decidió coordinar este proyecto internacional, es un proyecto europeo que se llama VOICE, con 12 hospitales actualmente, aunque en la primera ola de datos hemos mandado datos solo 6 europeos en cáncer de mama y pulmón. Ellos nos trajeron o estructuraron muchos conceptos de buen gobierno del proyecto, le dieron forma y método a la cooperación entre los hospitales y a compartir nuestras desesperaciones y nuestras buenas prácticas, ¿vale? Y dieron rigurosidad documental y normativa, ¿vale? Además del apoyo metodológico y, sobre todo, una cosa que creo que es un cambio disruptivo, 5 minutos, un cambio disruptivo del sistema, que es la amabilidad y el respeto. Sonreíd, porque eso sí que es disruptivo. O sea, aunque estéis cabreados, tío, vale más una sonrisa falsa que estar cabreado y demostrárselo a un paciente o a un compañero. Entonces, sonreíd, ¿no? Ellos sonríen siempre. Kronegunen está por ahí, Ania. De ahí nos llamaron de la OCDE y los pusimos en contacto con Kronegunen y hemos participado en el Health at a Glance, que me hace especial ilusión, como preventista que soy, y nos llamaron de Ichón. Esto fue lo último. Llamaron a Kronegunen y le dijeron, oye, habéis creado algo que no ha creado nadie, una comunidad de hospitales internacional que está midiendo y se está comparando. Bien que estamos en pañales, pero estamos midiéndonos y estamos comparándonos. Queremos que vengáis a nuestro congreso en Boston y nos lo contéis. Así que en noviembre va Anne y luego vamos 2 hospitales, que es el de Italia y nosotros, a contarle nuestra experiencia a los de Ichón, perdón. Entonces, ¿qué es lo que os quería enseñar hoy? Para que me creáis, para que José me crea. Que tenemos datos, que realmente esto es real, que en cáncer de mama y pulmón nosotros hemos conseguido medir CROMS, que son los indicadores clínicos, Patient Reported Outcomes, y hemos conseguido medir costes, que es algo que no ha conseguido medir casi nadie. Parece muy trivial, pero sin costes no se puede calcular el valor. Otra cosa es que tengamos una ecuación para calcular el valor que sea mejor que los ABAC, que eso está por demostrar, ¿vale? Pero nosotros estamos midiendo coste por paciente y vamos a empezar a medir PREM. Y esto es simplemente para que veáis que estos son datos reales de pacientes reales del 12 de octubre que hemos compartido con Kronegunen y hemos puesto a disposición de la comunidad, por supuesto anonimizados, para que podamos compararnos y ver las diferencias. Estos son los datos clínicos, estos son los de PROM y ya vemos diferencias, esto es longitudinalmente entre el basal y los 6 meses, empiezan a haber diferencias en el estado emocional, por ejemplo, en los efectos adversos. ¿Vale? Estos son los PROM pero gráficos y estos son los costes. Como veis, no hay euros en esta diapositiva, porque nosotros hemos encontrado difícil comparar euros entre países tan distintos como Suiza o España. Lo que comparamos son actos asistenciales que luego asociamos a un coste, ¿vale? Y están incluidos, bueno, es un cálculo complejo que Borja os lo explicaría mucho mejor que yo de Kronegunen. Nuestro cuadro de mandos, simplemente os lo enseño, ¿vale? Esto es una realidad, aquí están los PROM en el cuadro de mandos, que hemos discutido esta mañana cómo tienen que estar los PROM, tienen que estar ahí, tienen que estar en la historia clínica. Ahora viene el momento de la comparación para la mejora. Lamentablemente, que me hubiera gustado, no me han dado permiso para mostraros los datos de la plataforma de benchmarking. He hecho un poco de trampa porque he traído una diapo de Kronegunen y ahí en la esquinita de la derecha esos son datos reales de la plataforma de benchmarking de VOICE. Pero oficialmente no la hemos presentado al mundo, entonces no puedo traeros y hacer yo la demo aquí sin que lo hagan ellos primero porque se lo merecen, porque es su esfuerzo y lo han hecho muy bien, ¿vale? Y luego vendrá en este proyecto en concreto, que es cáncer de mama, pues el momento que tiene que venir. Porque yo creo que en calidad, cuando estás trabajando en innovación, el secreto del éxito es saber retirarse a tiempo. Entonces, yo he estado siguiendo este proyecto durante un montón de años con la unidad de calidad. Creo que está en el momento de empezar a andar solo y ahora es el momento de que yo me retire, por más que me duela, y que ellos consigan mantener vivo este proyecto. Porque ya hemos pasado la fase de preimplementación, la fase de implementación y ahora estamos empezando la fase de posimplementación. Y ahí ya no tengo que ser yo la que les guíe, porque ahora el cuadro de mandos, el proceso y las herramientas de medicina basada en valor son de los clínicos y de los pacientes y son ellos las que deben utilizarlos. Y yo voy a dejar a Roser, que va a dar una lección mucho más interesante que la mía y además nos plantea unos retos muy chulos que me ha enseñado las diapos. Gracias por la atención. Gracias. Buenas tardes. Ante todo,
Es verdad, Carolina, que estoy nerviosa, pero yo, como he visto que tú decías que también y a mí no me lo ha parecido, digo, pues voy a ver si disimulo yo también así un poco. Bien, para mí es un placer compartir mesa tanto con Andrea como con Carolina, porque ya hace algún tiempo que estamos haciendo algunas cosillas juntos y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo de las dos y de su experiencia. Mi intervención de esta tarde va dirigida a mostrarles, a compartir con ustedes cómo hemos podido hacer la implantación en la práctica de este modelo. Es decir, todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, cómo en nuestra organización, en el Hospital Clínico, lo hemos convertido en una realidad. Espera, ¿me pasa? La flechita. Ahora. Bien, yo no les voy a hablar de medicina basada en valor porque ya ha hablado mucho Andrea y también ha destacado otras cosas Carolina, pero sí que diría que este nuevo paradigma que incorpora al paciente no en el centro, sino al lado de los profesionales, a lo largo de todo el proceso del que forma parte, representa un reto muy importante y un cambio muy importante también para las organizaciones sanitarias. Y concretamente nos plantea rediseñar los procesos en los cuales queremos implementar este modelo. Voy para atrás, vale. Para trabajar los procesos desde este punto de vista en nuestro hospital utilizamos la metodología ICHOM, que tampoco voy a entrar en ella porque Andrea lo ha contado muy bien, pero lo que hicimos es utilizar los estándares que plantea ICHOM y no solamente la descripción de variables, sino la metodología de trabajo que plantea para hacerla un poco nuestra y desarrollar nuestros propios procesos. Algunas cuestiones previas. Creemos que para escoger el proceso con el cual queremos trabajar, lo primero es que la organización, que el hospital apueste por esta mirada, ¿no? por la implantación de este modelo. Si la organización no lo apoya y no le ve realmente la importancia que tiene, no hace falta ya empezar. En segundo lugar, para identificar el proceso en el cual vamos a trabajar, es muy importante, primero, contar con la motivación de los profesionales que van a participar, fundamental. Si los profesionales no se lo creen, no quieren, esto no tiene ningún sentido. Hace falta compromiso, porque es mucho trabajo, como decía Carolina, y un liderazgo transformacional, muy importante. Un liderazgo compartido, que ayude a crecer a las personas, que cree sinergias. Todo esto es fundamental para que esto vaya adelante. En segundo lugar, el trabajo en equipo. Es muy importante crear un equipo transdisciplinar que tiene que constar de 3 bloques muy importantes. Uno, los propios clínicos, que tienen que estar representados por todos los actores que tienen un papel dentro del proceso de ese paciente, y luego los metodólogos. En nuestro caso, en nuestro hospital, esto lo hemos asumido desde la Dirección de Calidad. Y por otro lado también los informáticos, ¿no? Es importantísimo crear la sinergia entre estos 3 actores profesionales para que esto funcione. Se tienen que dar también unas condiciones muy claras, una transformación digital. Todos los hospitales ahora estamos prácticamente desarrollando, bueno, todos estamos informatizados, pero cuando vamos a concretar cosas vemos que no están así. Tiene que haber un conocimiento claro de la metodología de trabajo para entender qué estamos haciendo. Tiene que haber una planificación escrupulosa de todo el proceso para no perder tiempo. Todos estamos acostumbrados a reuniones interminables, donde se pierde mucho tiempo, donde cuesta mucho tomar decisiones y eso es agotador y desmotivador. Hay que tener una gran confianza en el equipo y una corresponsabilidad de todos los miembros que juegan esta partida, ¿no? En nuestro caso, empezamos porque con un proceso que hay muchas personas aquí que trabajan en él y quiero agradecerles desde aquí, porque empezamos con la artritis inflamatoria. ¿Por qué este proceso?
por muchos motivos. Primero, porque los profesionales estaban muy motivados, tenían muchas ganas. Segundo, porque nos pareció un proceso interesante para empezar, porque afecta a personas muy jóvenes con mucha alteración, no me sale bien la palabra, de la calidad de vida y al ser también muy jóvenes nos asegurábamos un poco mejor que en otros procesos un poco la participación dentro de este proceso, ¿no? Por ello, escogimos este. Además, hay otra ventaja y es que tratamos con reumatólogos y en otros procesos que ahora ya estamos trabajando juegan otros actores que lo complican un poco más. Bien, por tanto, utilizamos... ¡Ay! Todo el rato voy para atrás, perdonar, no sé qué toco. Para trabajar esto, seguimos todas estas etapas en el proceso de implantación. En primer lugar, empezamos haciendo un mapa de proceso y fichas de proceso que nos permitió analizar muy bien los flujos de entradas, salidas de paciente, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, qué se registra, quién lo registra. Identificamos también los indicadores de evaluación. Y todo ello nos permitió identificar disfunciones y oportunidades de mejora muy importantes de identificar, ya que eso ponía mucho en juego el éxito del proceso. Muchas veces cuando trabajabas con los profesionales, con los clínicos, a veces parece como que tenía muy claro ya cómo funcionaba su proceso y que esto igual no entendía muy bien porque empezábamos por aquí. Pero ha sido muy curioso que al ponernos a trabajar en ello, ellos mismos saliendo de su puesto de trabajo clínico y con una mirada a más distancia, se daban cuenta que muchas veces no estaban tan de acuerdo en cómo procedían. A continuación, lo que hicimos es una estructuración de datos. Como dice Aicho, el conjunto mínimo de datos que necesitará el profesional cuando tiene al paciente delante. Es un instrumento asistencial, esto no va de recerca, aunque los datos se puedan utilizar para hacer investigación. Esto va de crear herramientas para que los clínicos puedan llevar a término este modelo sin dificultad. Utilizamos pues los estándares de AICHOM, pero introducimos algunas variables más que los profesionales nos pidieron incorporar. Cuando definimos los datos, vimos qué dato teníamos que recoger, en qué momento, quién, de qué manera, y hicimos algoritmos calculados que formaban, que para crearlos, utilizamos un conjunto de variables que ahora veremos. Creamos un formulario dinámico, estructurado, con acceso desde el portal profesional, que es el lugar de trabajo natural de los profesionales. No queríamos que para trabajar cualquier proceso el profesional tuviera que salir de su puesto de trabajo clínico, sino que allá mismo, incorporado en el resto de la historia del paciente, tuviera este proceso, porque entendíamos que el paciente podía tener una artritis inflamatoria en este caso, pero puede tener otros procesos. Entonces no tenía sentido que todo quedara disgregado, que la información se duplicara, etcétera, etcétera. Por tanto, desde el portal profesional, que es el lugar natural de trabajo de los clínicos, podíamos bajarnos este formulario sin duplicidades de cosas que existían en el propio sistema y que tenía una característica muy importante, y es que ese formulario se adaptaba a los distintos momentos del proceso. La primera visita tenía una estructura, las visitas sucesivas otras. Bien, esto nos permitió que todos los profesionales que participan en el proceso tuvieran su lugar para registrar los datos, ¿no?, de manera compartida y en un mismo entorno. ¿Qué tipos de datos recogimos? Pues recogimos datos clínicos, los CROMs, los PROS, que ahora contaré cómo hacíamos para captar esos resultados desde el punto de vista del paciente, datos de laboratorio y de otras pruebas diagnósticas, y hicimos la clinimetría, es decir, cómo hacemos la métrica de la clínica utilizando el resto de variables. Para ello vimos que, por ejemplo, en este caso podemos ver como datos procedentes del paciente, del clínico,
clínico y de datos de laboratorio nos permitían aplicar unas fórmulas para tener datos de ver la evolución del paciente. Por otro lado, yo creo que esta es la parte importante de la que estamos muy orgullosos, es cómo captamos la información del paciente. Pues desde el puesto de trabajo clínico, el profesional puede prescribir los cuestionarios de calidad de vida que recibe el paciente a través de la plataforma del Meu Clinic, que es donde tiene pues, toda la información de citas, etcétera, etcétera, y recibe por correo electrónico este cuestionario que puede responder y esos datos vuelcan automáticamente en el registro informatizado del médico, de la enfermera, del profesional que atiende al paciente, de manera que se genera ese automatismo y con la idea de que en un futuro, espero no muy lejano, esta manera de hacer nos permita también planificar las visitas en función de las necesidades del paciente. Si el paciente, estamos viendo en los resultados de calidad de vida que está sufriendo, que las cosas no van bien, podemos hacer una cita antes. Pero si el paciente va tan bien y los resultados analíticos están tan bien, pues a lo mejor la podemos distanciar. No estamos aún ahí, pero para ahí vamos. Eso. Tuvimos que tener muy en cuenta el tema de la brecha digital, porque no todos los pacientes son capaces de contestar los cuestionarios. Por tanto, utilizamos movilidad y utilizamos la posibilidad de que el paciente, que la familia pudiera contestar el nombre del paciente o el propio profesional. Estos cuestionarios se prescribían con una cadencia de manera programada, que si cada 3 meses hay que pasarlo, pues le llega esa información al paciente. Pero lo importante es la vuelta de la información. Creemos que hay que ser muy riguroso en el uso de cuestionarios para no saturar al paciente y para además utilizar cuestionarios validados y hecho este tema bien planteado. Los resultados, los cuadros de mando que nos permiten ver por resultados individuales y resultados poblacionales. Podemos ver aquellas variables que el clínico quiere ver comparativamente en aquel paciente en concreto y podemos ver cómo se comporta la población en general. Podemos ver también los determinantes sociales, que sobre todo en enfermedades crónicas estamos viendo que afectan mucho en la evolución de la enfermedad, como la edad, sexo, el nivel de estudios, el lugar de residencia, etcétera, etcétera. Podemos también ver cómo la calidad de vida, o sea, la calidad de vida medido, por ejemplo, con este cuestionario, el Eurocool, que nos ve pues, movilidad, dolor, actividad, etcétera, etcétera, relacionado con otras variables, por ejemplo, sociales, con el sexo, con la edad, etcétera, etcétera. Podemos ver comorbidades y dimensiones de la calidad de vida. En este caso cruzamos diabetes, hipertensión y ninguna comorbidad. Vimos también, nos permitió ver la adherencia al tratamiento en función de, lo que está claro es que podemos, todas las variables que tenemos estructuradas, podemos ponerlas como filtro y cruzarlas como queramos. La percepción del bienestar emocional y la actividad clínica y los cuestionarios de calidad de vida. Bien, el cuadro de mandos tenemos muy claro que tiene que permitir la individualización y la parametrización, que la validez de resultados está muy relacionado con la cumplimentación de los registros y, por tanto, si los registros tienen mucha información que no ven de utilidad los profesionales, no se van a llenar y, por tanto, no nos vamos a creer esos datos. Debe permitir la visualización de todos los indicadores que hemos planteado a priori. La consulta de resultados debe ser posible desde el puesto de trabajo clínico. No se trata de enviar resultados a los profesionales, sino que ellos mismos puedan consultarlos para poder ver la evolución del paciente y de la población. También lo que hicimos es documentar todo el proceso, haciendo protocolos, etcétera, etcétera. Y, como conclusión, decir que la toma de decisiones clínicas basadas en resultados en salud creemos que mejora la eficiencia de la asistencia, que es necesario disponer de una herramienta amigable y útil para que esto sea posible. Si no damos a los profesionales herramientas que esto lo hagan posible, no será una realidad. Que nos permite en este momento
replicar el proceso que hemos hecho en otros procesos. En este momento tenemos 8 procesos en marcha, de lo que aprendimos del primero que realizamos, que es fundamental el trabajo colaborativo entre profesionales. Esto no va de protagonismos. Aquí, si todo el equipo no trabaja sumando sinergias, no funciona, que la incorporación del paciente y su empoderamiento facilita la toma de decisiones compartidas y que la monitorización de resultados en tiempo real permite hacer un mejor seguimiento de la evolución del estado de salud del paciente. Para terminar, quería plantear realmente preguntas que nos hacemos en este momento. Para todo el equipo creo que estamos muy contentos en lo que hemos logrado, que hemos ordenado muchas cosas entre todos, pero la pregunta es, ¿el modelo de medicina basada en valor es una innovación? Es decir, si consideramos que una innovación es una idea que aporta realmente valor y que da... es decir, que suma algo a la realidad. ¿Esto es así? Cuando hablamos a nivel de la organización, ¿disminuye costes? No sabemos. Carolina nos ha contado algunas cosas de ahí, pero todavía no tenemos literatura que nos... ¿Realmente las organizaciones a nivel organizacional escogemos fármacos en función del valor que aportan? ¿Apostamos por procesos en función del valor que aportan? Son preguntas, ¿no? A nivel profesional, ¿realmente al profesional le ayuda a tomar decisiones clínicas? ¿Es así? Nos parece que sí, pero no estamos en momento de evaluar todavía esto. ¿Y el paciente? ¿Tiene mejor percepción de su enfermedad? ¿Lo controla más? ¿Siente que está integrado en ese proceso? Bien. Todo y que estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado este trabajo, no estamos en disposición todavía de contestar a estas preguntas y, por tanto, debemos someternos a una evaluación para saber si realmente merecía la pena todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho escuchándoos a las dos. No veo a Andrea, quizás esté por ahí. Tenemos escasamente entre 5 y 10 minutos. Nos da tiempo de movernos de uno para otro. No sé si habrá alguna pregunta, no os veo bien. Alguien en la sala, yo tengo varias. Pero si alguien quiere hacer alguna... Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... ¿Quieres hacer una pregunta? ¿O simplemente le das la enhorabuena? Yo también. Mira, yo tengo varias. Fáciles, ¿eh? Fáciles todas. No, me preocupan cosas, sobre todo, pero es que lo has dicho también en la última diapositiva. ¿Por qué no elaboráis sobre esa última diapositiva? Sí, ¿por qué no la pones? Es muy buena. Sí. Quiero decir que al final los costes de implementación, la comparación con la forma de hacerlo habitual, los costes de continuación, porque tú ahora dices que ya lo dejas ahí. Al final es someter la organización a una tensión positiva, como la estáis sintiendo, pero no sabemos si realmente esa tensión, esa reorganización, ese cambio en los procesos, como tú lo has dicho también, realmente aporta lo que esperabais que aportase. ¿Queréis? Sí. Andrea, tú también, por favor, súmate. Yo creo que... ¿Se me oye? No. Sí, no se me oye. Sí. Sí, ahora sí. Yo creo que esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Rousseau lo ha planteado muy bien. Habíamos estado hablando un poquito antes para no repetirnos y tal. De su última diapositiva, lo que pasa es que nos la han quitado, resume muy bien qué retos tiene eso. Primero es la escalabilidad, porque una cosa es trabajar un proceso y hacerlo bien y otra cosa es trabajar los cientos de procesos que tiene un hospital, por ejemplo. Pero sobre todo es que tenemos mucha fascinación por las nuevas tecnologías. Esto es una tecnología, no es un TAC, pero es una tecnología. Entonces las nuevas tecnologías nos fascinan y siempre pensamos, va a ser buena porque lo decimos nosotros. Es exactamente el error que nos dice la medicina basada en valor que tenemos que evitar, porque no le hemos preguntado a los pacientes si es buena, no hemos hecho una evaluación de tecnologías que tenemos que hacerla, y es lo que decía Rousseau.
yo puedo deciros, por romper una lanza a favor de nuestro entusiasmo, es que hay datos cualitativos que nosotros tenemos que nos inducen a pensar que esto va a ser así. Primero, gracias a implementar y sobre todo el análisis de procesos de medicina basada en valor, hemos detectado ineficiencias en los procesos que nos han permitido acortar tiempos o mejorar de alguna manera el proceso y optimizarlo. Presumiblemente bajarán los costes, ¿vale? O no, que es lo que hablábamos también Roser y yo. Puede ser que la medicina basada en valor me diga, pero es que no tienes que ir por este camino, tienes que ir por este, y este camino sea más caro, pero tenga mejores resultados en salud y tenga mayor valor para el paciente. Entonces, también eso hay que tenerlo como una posibilidad. En cuanto a los profesionales, un tema que no he hablado nada es que durante el COVID yo aprecié un cambio de cultura en mi institución porque 4 enfermeras vinieron a hablar conmigo y me dijeron, tú eres la de los PROM, ¿verdad? Y digo, sí. Dicen, es que queremos medir calidad de vida en pacientes COVID, queremos hacer PROM. Y los hicimos. Lo que pasa es que, lamentablemente, con todo el caos no tomamos registro, pero estas enfermeras en entrevistas semiestructuradas sí nos han contado que durante todo este periodo, y empezaron en la primera ola, empezaron en lo más florido del COVID, ellas iban indicando al equipo asistencial, eran pacientes post-COVID, que ya habían pasado el COVID y tenían motivos para pensar que iban a tener complicaciones, no se hablaba todavía de COVID de larga duración o persistente, pero ellas se dieron cuenta enseguida, gracias a los PROM, que tenían problemas, que estaban confusos. Y esto luego se describió. Y se lo dijeron al equipo asistencial y tomaron medidas para hacer eso. Otros sufrieron crisis de ansiedad y se les invitó a ir a salud mental. Todas estas decisiones las fueron tomando porque iban recibiendo datos de la perspectiva del paciente. Y esto ya pasó. Esto pasó en el 12 de octubre. A ver si consigo de alguna manera publicarlo, aunque sea la parte cualitativa, porque no hemos medido, no hemos registrado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay motivos para creer que esto es una innovación que debe quedarse y que va a beneficiar al sistema, pero sobre todo, por una vez, el paciente está ahí y el paciente le escuchamos. Y si ya lo complementamos con los PREM, es además, yo creo, una medida de seguridad del paciente. Al lado, que no en el centro, que decías tú. ¿Te gusta hablar del tema del cambio de roles profesionales, de la importancia de... No que tengas gente de ingeniería informática, sino el hecho de que se adoptan roles distintos, no los que estatutariamente le corresponden a cada cual. ¿Quieres? Sí, de esta experiencia yo saco muy en positivo el trabajo que hemos hecho, muy colaborativo entre los clínicos, donde estaban representados pues todos, como he dicho antes, los actores de este proceso desde el punto de vista de clínico y de conocimiento del proceso, pero a otro nivel, a nivel, por ejemplo, de dirección de calidad, hemos trabajado con otra mirada, con otros roles. Yo he aprendido un montón de nuestra Silvia, que es una ingeniera y que nos ha dado otra mirada, ¿eh? O sea, muchas veces en los hospitales estamos tan centrados en lo nuestro que nos cuesta mirar de otra forma, ¿no? Entonces, yo he aprendido un montón de ella por esta manera de ver los procesos desde otra perspectiva. Tenemos también una persona muy experta en pintar procesos que ha sido importantísimo. Es decir, que un equipo de gente, de personas, de profesionales con mucha expertez, que trabajan específicamente cada una en su campo, pero juntas, y que todas ven el resultado final que se va a producir. Por tanto, ven el sentido de su trocito de expertez, ¿no? Y creo, esto para mí ha sido un aprendizaje fantástico, que nunca más trabajaría de otra forma, ¿no? Creo que abrirnos a esto ha sido muy interesante. Excelente mesa, que se nos ha quedado corta. Lo siento mucho, Andrea, lo siento mucho. Veo que la gente está ya huyendo hacia sus mesas de comunicaciones. Muchas gracias a vuestra presencia y yo creo que estaremos dispuestos a escucharles, ¿no?, fuera en los pasillos. Muchas gracias a todos.